Pues bueno, daros la bienvenida a todos a esta tarde que promete ser muy, muy especial por la temática, por el expositor que ya es un queridísimo amigo de todos, un querido amigo nuestro, y porque desde luego, por decir algo de lo mucho que podríamos hablar de él, bueno, pues es un gran sembrador, ¿no?, de semillas de la doctrina espírita y, y está haciendo un trabajo muy, muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la ciencia y el espiritismo, el espiritualismo. Me parece un trabajo magnífico que está haciendo por todo el mundo. Eh, Vamos a comenzar, como siempre, con una pequeñita lectura y una oración, si os parece. Así que adelante. Que he cogido para la lectura de inicio de esta tarde, Camino, Verdad y Vida, ¿no? Y de él, pues al azar, el capítulo 171, titulado Palabras de Madre, que dice así: Su madre dice a los sirvientes: haced todo cuanto os dijere. El Evangelio es la ruta iluminada de la cual Jesús es el centro divino. En esa carta de la redención, rodeándole la figura celestial, existen palabras, recuerdos, dádivas e indicaciones muy amadas de los que le fueron legítimos colaboradores en el mundo. Recibimos ahí recordaciones amigas de Pablo, de Juan, de Pedro, de otros compañeros del Señor y que no podremos olvidar. Tenemos igualmente en el documento sagrado reminiscencias de María. Examinemos sus preciosas palabras en Caná, llenas de sabiduría y amor materno. Generalmente, cuando los hijos procuran la cariñosa intervención de madre, es que se sienten huérfanos de ánimo o necesitados de alegría. Por eso mismo, en todos los lugares del mundo es común observar hijos discutiendo con los padres y llorando ante corazones maternos. Interpretada con justicia como ángel tutelar del cristianismo, a veces es con inmensas aflicciones que recurrimos a María. En verdad, el versículo del apóstol Juan no se refiere a paisajes dolorosos. El episodio ocurre en una fiesta de bodas, pero podemos aprovecharle la sublime expresión simbólica. También nosotros estamos en la fiesta del noviazgo del Evangelio con la tierra. A pesar de los casi 20 siglos transcurridos, el júbilo aún es de noviazgo, por cuanto no se verificó hasta ahora la perfecta unión. En ese gran concierto de la idea renovadora somos sirvientes humildes. En muchas ocasiones se agota el vino de la esperanza. Nos sentimos extenuados, desilusionados. Imploramos ternura maternal y es que María nos responde: haced todo cuando os dijere. El consejo es sabio y profundo y fue colocado en el principio de los trabajos de salvación. Escuchando semejante advertencia de madre, meditemos si realmente estaremos haciendo todo cuando el Maestro nos dice. Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad. Vamos a hablar un poquito, muy poquito, del doctor Sergio, porque es un conocido ya de nuestra casa espírita, es un amigo y, y es esta persona que siempre nos ayuda con esta parte de formación de nuestra casa espírita, con todos estos temas de actualidad. El doctor Sergio, como sabemos, es médico, también es físico, y con todo este conocimiento, tanto de medicina como de física, él con sus
con sus conferencias nos trae esa visión en esta frontera, ¿no? entre la medicina, la ciencia y el espiritismo. Y nos va dando su punto de vista desde todos estos frentes, desde todos estos aspectos, para dejar y enriquecer aún más estas conferencias que nos da. Así vamos a disfrutar hoy del tema que nos ha traído para la conferencia de hoy el doctor Sergio, que es el autismo a la luz de la doctrina espírita, pero desde su visión como médico. Así que os dejo con el doctor Sergio. Muchas gracias, Marta, Rosa, Vale, Joaquín. Muchas gracias a todos ustedes. Más una vez es una alegría que podamos en este viernes compartirmos algo que pueda ser provechoso en términos de conocimiento sobre la realidad de algo que es muy serio, muy preocupante. Entonces estamos cerca del día 2 de abril, que es el día que hace 16 años las Naciones Unidas como que eligieron para que toda la humanidad, toda la gente, familia, sociedad, científicos, todos puedan como que trabajar este tema, no solo en esta fecha, pero todo el año, porque estamos viviendo algo que no conocíamos antes. Entonces, cuando yo pongo el título, el autismo a la luz de la doctrina espírita, cuando la doctrina espírita llegó hace más o menos un siglo y medio, no había nada de eso. Si había, no conocíamos, no sabíamos. Entonces, como espíritas, claro, nosotros tenemos herramientas para una mejor comprensión de todas las cosas, de todos los problemas de la humanidad. Y no es distinto para este drama del espectro del autismo. De tal manera que vamos a hablar con una visión de médico, de muchos colegas, de un trabajo que estamos como que dedicando hace décadas en nuestros cuidados para los niños y jóvenes que están dentro de este espectro y con este diagnóstico, que es un diagnóstico médico. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y que podamos estar buscando siempre algo que sea de verdad provechoso para los pacientes, para sus familiares, para todos, de cierto modo, ¿no? Entonces, queridos, vamos juntos. Me gustaría disculparme porque estos diapositivos aún están en portugués, pero sirven como que un rotero para nosotros, de tal manera que vamos buscando algo que sea más central, porque este tema hoy es un tema donde hay inúmeros como que trabajos de todo el mundo en dedicación para que se pueda comprender, pero también con aquello que se comprende hoy, que es algo muy limitado, se pueda buscar independientemente como que recursos de tratamiento, porque a veces no se puede esperar por un conocimiento profundo de todo y podemos empezar, como se hace en la humanidad, hace décadas también, con inúmeros aspectos que intentan cambiar para mejor los señales y síntomas del sufrimiento de nuestros pacientes. Entonces,
vamos mirando acá todos juntos. El TEA, trastorno del espectro del autismo, es el nombre más correcto. De tal manera que autismo es una parte, pero se habla en espectro autista, buscando una idea mejor para que se pueda conocer algo que es muy amplio hoy en día. Es un conjunto heterogéneo de síndromes clínicas donde hay tres cosas. Siempre estas tres cosas son como que esenciales, fundamentales. Una, el comprometimiento de la interacción social entre los niños y jóvenes y todas las otras personas, sea del ambiente familiar, de la escuela, de la sociedad y así por delante. Otra idea es como que una falta, un prejuicio y a veces una ausencia de comunicación, tanto verbal, pero también no verbal. Otra idea es la idea de los comportamientos repetitivos, estereotipados, de tal manera que son distintos estos movimientos cuando comparamos con niños que son, como llamamos en medicina, neurotípicos, de tal manera que llaman mucho la atención cuando, por ejemplo, ellos salen a la calle para todas las cosas naturales de los niños y jóvenes, y entonces se puede a veces notar un cambio en comparación con aquellos que no están en este espectro del autismo. De tal manera que también entonces debemos cuidar de conocer los tres aspectos: interacción social comprometida, comunicación pobre o veces ausente, como también los movimientos distintos, ¿no? Y siempre con una repetición. Por otro lado, una idea de que como espectro tenemos casos más simples, con menos manifestaciones clínicas, pero también tenemos entonces estas formas que son blandas, como tenemos casos increíbles en términos de todo un conjunto de cambios. Curiosamente, porque trabajamos en la casa espírita, en el acogimiento fraternal, en la casa espírita, como es natural de se comprender, llegan para nosotros, a veces hasta en el consultorio médico, porque la gente tiene idea que nosotros buscamos ayudar a ellos hace mucho tiempo, pero independiente hay una llegada casi siempre de los casos más serios, vamos a decir, más sintomáticos, más graves. Y entonces, a veces yo mismo me quedo como que impresionado con las características de algunos de los casos que vamos recibiendo con todo el amor para buscarnos con los recursos de la casa espírita muy bien aplicados para que tengamos un cambio del pronóstico, de la evolución médica a partir de estos atendimientos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, y este es una cosa muy linda de la doctrina espírita, del centro espírita que tiene, vamos a decir, grupos mediúnicos capacitados para cuidar de casos individuales y colectivos para otros problemas,
pero reuniones mediúnicas serias, como decía Kardec, pero con experiencia en estos equipos para profundización de los contextos espirituales. Y estas cosas nos enseñan sobre dónde vienen estos problemas que no teníamos antes, o si yo los teníamos, eran muy esparsos, muy incomunes. Hoy no, como vamos conociendo por ahora, queridos. Entonces, una idea, los comportamientos son aquellos tres comunes entre todos los individuos que están en el espectro autista, de tal manera que cada caso, en general, presentan los tres, en grados distintos, pero lo que cambia es la intensidad de las manifestaciones y, claro, como todos los problemas médicos, la gravedad de la presentación, del acometimiento. Podríamos decir que, como todos los problemas médicos, nosotros tenemos casos leves, moderados, severos. Y entonces trabajamos siempre buscando una individualización, una personalización, porque cada enfermo, cada uno de cualquier problema médico es distinto del otro. No hay dos pacientes iguales. Entonces, como siempre se hace en medicina, y porque yo trabajo en la frontera, tanto como espiritista como médico, es importante esta individualización para que el cuidado, la atención pueda ser específica, caso a caso. Porque hay muchas cosas en común entre ellos, tanto del punto de vista médico, aquellos tres aspectos, claro, pero también espiritualmente. Hay mucha similitud entre las cosas que fuimos encontrando cuando vamos cuidando de cada caso. Curiosamente, son cuidados que sirven para otras patologías, enfermedades, problemas y trastornos médicos. No depende de que el paciente esté, por ejemplo, en Río de Janeiro, que es donde yo vivo. Puede ser en cualquier ciudad de Brasil, pero de cualquier país del mundo, porque no hay limitación, vamos a decir, física, del punto de vista espacial, temporal, no hay, porque estamos trabajando en un escenario en que, de un cierto modo, la distancia no es algo tan fundamental. Por eso que los resultados son muy auspiciosos, muy buenos, independientemente donde vivan los pacientes. Muy bien, queridos, vamos adelante. Entonces, otra idea que tiene a ver con el comentario anterior, una idea de que hay todo un cambio de una medicina contemporánea en términos de ciencia médica, que es religiosidad, espiritualidad y medicina. Es una progresión natural por causa de un nuevo paradigma de la ciencia de un modo general, pero por supuesto mucho más claro para la medicina. Y entonces estamos trabajando en psiquiatría, en cardiología, con aspectos de religiosidad y espiritualidad. En otras áreas y especialidades médicas también, pero más importantemente
en cardiología y psiquiatría. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros antes de una espiritualización, no digo tanto antes, pero al mismo tiempo, debemos cuidar de la humanización de los cuidados médicos, porque hoy en día hay mucha atención muy superficial, porque la relación médico-paciente, muchas veces por causa de la situación social, por causa de las dificultades de un país o de otro, hay una falta de humanismo. Entonces no se puede tanto buscar la espiritualización sin valorarmos la humanización antes o al mismo tiempo. ¿Comprenden? Entonces, vamos comentando con ustedes, una persona con un trastorno mental es antes de todo una persona, una alma, un ser humano, y no un trastorno. ¿Comprenden? Como a veces en algunos hospitales, muchas veces muy buenos del punto de vista científico, pero muchas veces hay algo más frío, más como que técnico, y por eso, lamentablemente, más superficial cuanto a la atención médica, que siempre suele como que valorar la naturaleza del paciente como ser humano. Otra idea, siendo así, pasamos a comprender que dentro de este individuo con el trastorno existe una persona, es una persona que desea, que siente, que entiende, que escucha, que busca el horror, que gusta, que disgusta, es una alma. Eso es para toda la medicina, de una medicina que no es nueva, pero es una medicina más sencilla, a una idea espiritual, humana, de cada enfermo, sea de otras personas, sea para nosotros mismos, que podemos también desearmos, necesitarmos de un atendimiento médico en cualquier época de nuestras vidas. Entonces, queridos, del punto de vista estatístico, ¿no? Actualmente, esto que es una inmensa como que preocupación, nosotros estamos teniendo como que el autismo, después de un crecimiento inimaginable en relación al número de casos, es un problema de salud pública de cualquier país de este mundo. No hay tanto una diferenciación, hay una problemática como que universal, porque estos casos están en todos los continentes, en todos sus países, Oriente, Occidente, hemisferio norte, hemisferio sur. Que es algo para buscarmos reflexiones espirituales también. Hay una distribución más o menos equilibrada en todo el mundo. Por eso, y por causa especialmente del número de casos, si estamos en España, si estamos en Brasil, México, o Estados Unidos, o Reino Unido, este es un problema importante en cada nación. Otra idea, hay estos como que desafíos para la medicina pública y privada. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento, porque muchos casos son como que muy sintomáticos, muy diferentes de lo que teníamos antes,
sufrimiento también de los padres, ¿no? De las parejas, ¿no? Madres y padres, claro. Y hay países donde tenemos una diferencia entre medicina pública y privada, pero ellos están necesitando de ayuda de la parte de hospitales, clínicas, consultorios médicos, puestos de salud de todo el mundo, tanto para una medicina académica, medicina pública, medicina privada. Para que tengan una idea, tenemos estatísticamente en estos días más o menos de 0.6 hasta 1% de la población del mundo todo. Y entonces, si yo me acuerdo, tenemos hoy 8.000 millones de encarnados, de tal manera que hay un número muy apreciable. Es un desafío para la humanidad, no solo para la medicina, porque también hay una cooperación, una colaboración de muy diferentes tipos de expertos en varias áreas, por ejemplo, fonoaudiología, terapias comportamentales, de tal manera que hay muchos que están trabajando para ayudar a no solo una comprensión mejor de la realidad, pero también de soporte para estos nuestros niños alrededor de la tierra. Entonces, queridos, según una actualización que va completando hoy 10 años, es la Biblia de la psiquiatría. Entonces, acá es un concepto, es una definición, una idea oficial, que puede cambiar mañana o después, pero actualmente es una condición general para un grupo de desórdenes complejas del desarrollo del cerebro antes, durante o luego después del nacimiento. Para que tengan una idea, hay pesquisas recientes de algunas semanas de que el ultrasonido hecho por ocasión del acompañamiento prenatal de las madres de toda la gente. Pero hay evidencias, eso está en estudio, pero evidencias claras de que se puede como que anticipar un diagnóstico de posibilidad de que este niño que va a nacer aún pueda tener un cerebro compatible con el autismo. También es un adelantamiento de la ciencia, porque cuanto más temprano, siempre en medicina es así. Nosotros tenemos un diagnóstico, sea cual sea, ayuda para que el tratamiento, como que providencias de ayuda médica, pueda empezar y causar, vamos a decir, una mejora del cuadro clínico, para que no se deje las cosas siguiendo sin una abordaje más temprana. ¿Entiendes? Entonces, si es así para cualquier enfermedad, no es distinto para el trastorno del espectro del autismo. Y acá una consideración espírita, porque si nosotros tenemos causas espirituales de estos pacientes con el autismo, también cuanto más temprano hay una confirmación del diagnóstico y tenemos grupos de trabajo espíritas como que debidamente capacitados
nosotros vamos a poder empezar el tratamiento espiritual más temprano. Y del mismo modo, cuanto más temprano se hace el tratamiento espiritual de cualquier cosa en los niños, por causa del desarrollo del cerebro, cuanto más se puede cuidar de las causas, mayor va a ser la oportunidad de que este niño pueda tener un cuadro clínico menos grave o severo. ¿Comprenden? Entonces, seguimos. De tal manera que, como yo decía, es algo del cerebro pensando en la biología, pensando en la materia, porque los médicos de un modo convencional no piensan en alma, en perispíritu, no piensan en reencarnación, inmortalidad, vidas pasadas, de tal manera que só miran el cerebro. Por ahora va cambiando, de tal manera que estos disturbios se caracterizan por una dificultad, como decíamos, de comunicación social y con comportamientos repetitivos. Y entonces estamos trabajando con un libro conocido en todo el mundo que es el DSM number 4, que es el último. Cualquier hora vamos a tener el número 6. Entonces, estas dificultades pueden existir desde el nacimiento y van a tornarse obvias para todos. Claro que cuanto más serios, evidentes, intensos son las manifestaciones, claro, el reconocimiento va a ocurrir más temprano. De tal manera que a veces, como está ahí, pueden ser más sutiles y tornarse más visibles más adelante, a lo largo del desarrollo de la crianza, de los niños. ¿Cierto? Cuanto más temprano el diagnóstico, reconocimiento, mejor. Acá, como es para todos los problemas médicos que tenemos en la Tierra. Otra idea para nosotros, para un resumen, es de que algo que también tiene a ver con las bases espirituales, sin que la medicina académica conozca las cosas que miramos en cada caso, en todos los casos que nos llegan, que llegan a todos los médicos de todo el mundo que se encuentran en congresos para trabajar esta cuestión, ¿no? Congresos de psiquiatría de un modo general y congresos solo del autismo, para que tengamos trabajos de debates, de conversación, de cambios de experiencias entre los colegas, para que tengamos provecho y adelantamiento de una ciencia médica para un mejor tratamiento y recuperación de ellos todos. Entonces, cuando tenemos un caso de autismo, podemos tener al mismo tiempo como que un déficit cognitivo, que también llamamos de una deficiencia intelectual. Dificultades de coordinación motora y déficit de atención, como si fuera algo muy importante estadísticamente, como que a veces hay entonces autismo con TDAH, trastorno del déficit de atención y hiperactividad. Puede haber epilepsia o otras síndromes convulsivas. Puede haber disturbios del sueño, problemas gastrointestinales. Puede haber entonces síndrome de déficit de atención, hiperactividad
dislexia o dispraxia. En la adolescencia puede haber ansiedad y depresión, que también son problemas para muchos que nada tiene a ver con el autismo. De tal manera que el trastorno de ansiedad generalizada es el problema psiquiátrico más común en todo el planeta Tierra. Y en segundo lugar, la depresión. Todos ellos son acá conocidos como comorbidades, como problemas a más en un caso de autismo como que típico. Entonces, otro comentario, dificultades de aprendizaje. Entonces, vida escolar, convivencia con colegas, con niños de sus mismas edades, profesoras, maestras, cuidadoras, que puedan estar también capacitadas para un mejor cuidado cuando ellos están en sus escuelas. Entonces, hay una cosa que nos vamos a trabajar hoy, que es la idea de neurodiversidad, que es como que un esfuerzo natural para que estos niños nuestros sean como que muy bien recibidos en todos los múltiples escenarios de la vida humana que tenemos hoy. Y las escuelas, claro, son aspectos fundamentales de la vida humana, ¿no? Para un mejor desarrollo de habilidades, de competencias, cuanto a la progresión de la vida de nuestros niños. Entonces, dificultades, por ejemplo, de aprendizaje, desde estudiar en las escuelas, como de conocer actividades de la vida diaria, como bañarse, preparar su propia comida. Todo eso son desafíos. Algunas personas van a poder ganar una autonomía relativa, otras van a necesitar de apoyo especializado por toda su vida. Por eso yo recordaba, cada caso es un caso. Todos los casos suelen tener todo el mejor de la sociedad para que puedan desarrollarse y encontrarse en este mundo en condiciones más favorables para vidas más cerca de la vida típica, vamos a decir así. De tal manera que a veces no necesariamente van a ter como que déficits cognitivos. A veces, por otro lado, son muy inteligentes y muy preparados para ciertas, como vamos a ver después, actividades habituales del mundo, más que los neurotípicos, como a veces para matemática, para física, para música y otros aspectos muy interesantes que tienen a ver con sus almas, sus cerebros y sus esfuerzos de desarrollo en busca de una normalidad. Entonces, vale evidenciar el autismo para una visión médica convencional. Con aspectos espirituales las cosas pueden cambiar, pero para toda la gente, de un modo general, el autismo es una condición permanente. Un niño nace con TEA, torna-se un adulto con TEA, pudiendo cambiar de presentación, de gravedad, pero de un modo
de la ciencia médica de un modo general, no hay perspectiva de sanación o de cura. Pero nosotros tenemos casos que nos sorprenderon mucho y que después del atendimiento médico, estos casos son hoy completamente como que libres de las manifestaciones del autismo. Entonces, queridos, otra idea para nosotros, el diagnóstico tiene que ser hecho en alguna época, por ejemplo, con 2 años, 3 años, que son la mayoría, a veces con 4, con 5, por psiquiatras o neurólogos. O también con un equipo multidisciplinar para que se pueda estudiar, porque cuando tenemos una definición, hay como que un rótulo. Y entonces, si tuviéramos un error en la como que definición, si es un caso o no, después que se puede decir que es autismo, hay muchas consecuencias naturales, pero a veces, si después más adelante se muestra que no es, para volver para detrás es muy costoso para el paciente, pero también para sus familiares. Entonces se va con cuidado para no se decir algo para después tener que volver para atrás. Entonces se van comparando el comportamiento de este niño con aquellos aspectos establecidos en el libro, la Biblia de la psiquiatría, el DSM. Si los criterios se ajustan a la descripción, entonces el individuo puede ser diagnosticado con el TEA. O sea, hay criterios, claro, como hay criterios para todo en medicina. Tanto para otros aspectos cuidados por la ciencia de la psiquiatría, como de cualquier especialidad médica. Yo no puedo equivocarme, por ejemplo, de decir que un paciente que tiene dolor en el pecho tiene infarto del miocardio, cuando no es. Tratar a un paciente como infarto, pero es un otro problema, entonces no hace parte de una medicina académica actualizada, contemporánea. Entonces acá también hay que reconocer la presencia o no de criterios médicos y entonces trabajar esta cuestión. Otra idea, el experto que asina, que firma el diagnóstico es el médico psiquiatra o neurologista, porque es un documento. Entonces, es una firma para una definición. En caso de equipo multidisciplinar, la presencia de uno de ellos, neurólogos, psiquiatras, es obligatorio. Es un criterio para que no tengamos equivocaciones en un escenario, en una área muy delicada de la vida de cualquier uno, ¿no? Muy bien. Otro aspecto, algo muy curioso y que de un modo como que confirma o eleva la importancia de las causas espirituales de los niños con autismo. De tal manera que hoy en día tenemos en promedio 4 niños para cada niña con autismo. Entonces, es una estadística muy curiosa, que es una evidencia
antes de todo, esta cosa se presentó y se presenta hasta ahora con esta distinción de género, ¿no? Mucho más niños do que niñas. De tal manera que otro aspecto que es una evidencia, las niñas cuando tienen el autismo, en general, pero no siempre, son más seriamente afectadas. Es algo muy curioso también, una evidencia de la realidad de la estadística. La razón espiritual yo voy a comentar después, pero tal vez pueda anticipar, porque en las reuniones de desobsesión, de cuidados espirituales para cada caso, desde el primer caso que nos llegó hasta hace más o menos 15 años o 20 atrás, más cerca de 20, es muy común escenarios de guerras. Y de un modo general, los hombres siempre fueron más frecuentemente los soldados combatientes en la frente de enfrentamiento entre ejércitos distintos en la historia del planeta Tierra. Entonces, mujeres pueden estar no en la línea de frente, pero en la retaguarda, con una idea simple de que en general, pero no siempre, nosotros tendemos a mantener el género en las sucesivas reencarnaciones, pero a veces hay el cambio entre unos y otros, que es una cosa muy natural en el proceso evolutivo, evolucionario de la humanidad, pensando en las reencarnaciones y cambios o no de género entre femenino y masculino. Después podemos hablar de todo eso. Otros aspectos para que tengan una idea con ustedes. Los estudios pensando en causas por una visión médica convencional, materialista, mecanicista cartesiana. Los estudios aún no son conclusivos y no van a ser, pero existen varios relatos de sugerencias de anormalidades orgánicas, por ejemplo, neurológicas, vamos a mirar eso, biológicas, factores genéticos. Yo tengo casos, y en la medicina otros también, de gemelos, trigemelos, en que los tres o los dos, ambos o los tres tienen autismo, pero en grados distintos. A veces 2 niños, una niña. Entonces también acá hay una idea de que pueda ser genético, porque son hermanos de una misma familia, pero la causa es espiritual, porque en una programación 3 o 2 espíritus vinieron juntos para que buscasen como que una evolución espiritual, pero viviendo el drama. Es un problema kármico, el autismo. Como son kármicos, tal vez casi todos los problemas médicos, desde siempre de la humanidad en este mundo, que en verdad es un enorme hospital de almas. Muy bien, factores inmunológicos, factores perinacimiento, perinatales, evidencias bioquímicas, neuroanatómicas,
relacionadas con autismo, pero todo eso, cuando en cada caso es evidente, son consecuencias y no las causas, como una medicina, una parte amplia de la medicina piensa que es. Del mismo modo, haciendo una comparación, depresión es uno de los más importantes dramas o problemas psiquiátricos de todo el mundo, especialmente cuando la depresión es moderada o grave, con o sin ideación suicida. Cuando miramos el cerebro, hay una disminución de los neurotransmisores, ¿comprenden? Siempre, prácticamente. Entonces, no vamos a decir que el problema de la depresión es la falta, la disminución de los neurotransmisores. Esto es una consecuencia en la neuroquímica cerebral de problemas espirituales. Depresión es un problema del espíritu y en el espíritu suele ser tratada. Y yo puedo ahora, por experiencia, no por lectura, no por estudio, o sí estudio, pero no en libros, pero estudio de casos. Autismo es un problema del espíritu y en el espíritu suele ser tratado para que tengamos una oportunidad de un cambio más propio para recuperación, mejoría y bienestar. Muy bien. Sigamos. Otra idea son aspectos biológicos. Esta no es una lista completa, pero, por ejemplo, cuando teníamos resonancia nuclear magnética de 20 años antes, cuando estudiábamos el cerebro de pacientes con autismo, por causa de una menor definición, acuidad del equipamiento, no se detectaba nada. Era un desafío aún más importante, pero estudios en el cerebro de niños con autismo que murieran de una otra cuestión cualquier, por ejemplo, tenían como que una cardiopatía congénita y murieran por la cardiopatía y no por el autismo. Estos cerebros fueran como que examinados por expertos en patología humana, neuropatólogos. Muy bien, pero ahora en el desarrollo de la resonancia, identificamos aspectos. En cosas de la bioquímica, identificamos aspectos en el sangre que tiene a ver con el cerebro. Por ejemplo, entonces, disminución de las neuronas espejo, disminución de las mini columnas del cerebro, de una parte de la córtex. No es bien disminución, pero es también una alteración de estructura. Otra idea, desorganización del córtex prefrontal y temporal, que son dos regiones del cerebro extremadamente importantes. En, claro, la neurofunción, neurofisiología de cualquier uno de nosotros. Otra idea, disminución de la conectividad del hemisferio derecho con el izquierdo. El cuerpo caloso es una estructura de ligación entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, por ejemplo, hay una idea curiosa que se puede compartir ahora de que reencarnaciones, cuanto a pacientes con cuadros más intensos, puede ser algo de que la reencarnación se vinculó
el periespíritu, modelo organización biológico, el alma, solamente a un hemisferio y no a los dos. Hay una teoría un poco lejos sobre este aspecto. No vamos a profundizar ahora. Otra idea, aumento de la actividad inflamatoria. El cerebro de los autistas es un cerebro más excitado, como está abajo, y con más actividad inflamatoria. Por eso, por ejemplo, que estos niños no pueden, no suelen utilizar como que telas, pantallas de teléfonos celulares, de televisión, como también de estos aparatos, ¿no? Que están hoy en todo el mundo y que atraen mucho todos los niños, todos los jóvenes. Tablets, por ejemplo, no se puede, porque la luz y la actividad de la tela, especialmente cuando cerca de los ojos, causa inflamación, causa hiperexcitabilidad, peora el autismo. Es prohibido para ellos. Hablando ahora como médico, ¿no? Otra idea, estatística. Miren una curiosidad, queridos. Cuando yo preparé, por último, estos diapositivos, creo que estamos en marzo, el último día, ¿no? Pero cuando fue, creo que febrero o enero, yo fui invitado para hablar en una ciudad de otra provincia, que no en Río. Y entonces preparé esta presentación. Y entonces este diapositivo traía como que la última estadística por el Centro de Control de las Enfermedades en Atlanta, en Georgia, provincia, estado de Estados Unidos, que es un centro estupendo en favor de la medicina mundial. Y entonces acá presentaba, miren como que el crecimiento del número de casos. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en 2014, teníamos como que hace una década atrás, un caso para cada 68 normales, neurotípicos, un caso dentro del espectro. Pasando los años, cuando en este año antes, 2 meses antes, la última estadística hablaba un caso para 44. Entonces, hay siempre un crecimiento, pero debemos hacer una observación. No es solo por causa del número cada vez mayor, más frecuente, ¿no?, de casos, pero también los médicos de todo el mundo ahora estudian mejor este problema y entonces diagnostican mejor. Diagnosticando mejor, diagnostican más. Entonces, acá no es solo una evidencia de una progresión importantísima del número de casos, pero esta es la realidad. Sea porque el número está creciendo, sea porque hay un avance de la medicina permitiendo el diagnóstico preciso y más común que antes. Y entonces, pensando con nuestro encuentro de hoy, acá nosotros buscamos a una semana una nueva estadística. ¿Se acuerdan de que teníamos un caso para 44? 2 años después, este año,
volviendo un poquito para el pasado, un caso para cada 36. ¿Qué tipo de curva es esta? Una curva de ascensión. No es una curva como a veces tenemos, una curva exponencial, que es más íngreme, pero es altamente preocupante. Por eso todo esfuerzo, todo el cariño, toda la atención para una divulgación de todo sobre este problema, pero también sobre aspectos espirituales, porque es una semilla que viene de la práctica de la doctrina espírita, del punto de vista mediúnico, del punto de vista del magnetismo de cura que nos enseñaba Allan Kardec en el libro de los medios. Porque nuestros resultados, nuestros esfuerzos tienen a ver con estos dos aspectos principales de una medicina del alma, de una medicina espírita, que tiene a ver no solo con el autismo, pero también, y por supuesto, importantemente con eso. De tal manera que tenemos millones de casos de autismo por la Organización Mundial de la Salud. No importa tanto si un poquito más o menos, pero el número de casos es muy impresionante en cada país. Para que tenga una idea, yo había hablado algo, pero principales comorbidades, deficiencia intelectual, cognitiva, aproximadamente la mitad de los casos de autismo tiene como que retraso de cognición, que pueden causar peora o acentuación de los problemas de comunicación social. Epilepsia, 30 a 40%, y hay una síndrome también más conocida hoy, que es una síndrome que relaciona autismo con convulsiones, epilepsia. Habilidades especiales como hiperlexia, cálculo, recuerdo de fechas, de calendario, de geografía y otras ciencias. Entonces son habilidades a más de cuando comparamos con los niños neurotípicos. TDAH, trastorno de ansiedad generalizada, disturbios del sueño, depresión, trastorno, es un diagnóstico de opositores desafiadores, es un diagnóstico en psiquiatría que puede existir al mismo tiempo. Bipolaridad, esquizofrenia. Entonces, cada caso, cuando miramos eso, es un caso que tenemos que observar bien, diagnosticar con cuidado y siempre buscando el mejor que hay. Y yo podría decir, sin ninguna oportunidad de equivocación, siempre buscar atendimiento espiritual de la casa espírita y no de otras cosas que pueden tener como que el rótulo de espiritualidad, pero que no es espírita. Claro que hay cosas hermosas, pero yo estoy hablando de un abordaje espiritual espírita, que es la que yo conozco. Muy bien, otras cosas para reflexión. Posibilidades terapéuticas, otros comentarios importantes para nosotros. Tratamiento. Ninguna droga, ninguna medicina o tratamiento puede curar el autismo.
no hay esta expectación, esta previsión. Yo tengo algunos casos, pero no hay una idea de se buscar eso, inclusive con el abordaje espírita. Pero es un abordaje que puede cambiar el conjunto de las manifestaciones clínicas de cada caso. Y es siempre un atendimiento personalizado, individualizado. Muchos pacientes no necesitan de medicación, pero hay colegas que utilizan medicinas para un tratamiento sintomático. Entonces, si hay convulsiones, todos los médicos, nosotros utilizamos los anticonvulsivantes. Claro, porque no se puede dejar. Estabilizadores de humor, neurolépticos, neuroestimulantes, siempre con mucho cuidado para una individualización, porque todas las drogas para toda la gente pueden tener efectos colaterales. Entonces, siempre en medicina nosotros pesamos pros y contras, costos y utilidades. Costo no es costo financiero, es costo de se utilizar una medicación que pueda causar problemas para cada niño. Entonces se debe avaliar bien. Pero eso es así en toda la medicina. Otra idea, se puede tratar síntomas. Cuando hay mucha irritabilidad, comportamientos desafiantes, opositores, cuando hay déficits de atención e hiperactividad, cuando hay mucha ansiedad, entonces también se puede, en estos casos, después de una buena avaliación, hacer lo que sea el mejor. Queridos, no sé, porque estamos juntos hace muchos meses, pero me pareció interesante traer alguna cosa que sea de reflexión, porque puede ser como que una esperanza, una palabra de esperanza, de perspectiva de algo bueno para el futuro. Entonces, ¿cómo estamos con médiums médicos, con colaboradores espíritas, constituyendo equipos mediúnicas, como también equipos de fluidoterapia espírita, en que el paciente no va a venir en el trabajo público doutrinário, en las conferencias de instrucción, pero va a venir a la casa espírita para como que sectores, lugares de la casa para tratamiento de enfermos. Y en este caso, los niños y jóvenes van a acostarse. Y después de las reuniones de desobsesión, ellos son invitados con sus madres, padres, abuelos, hermanos más viejos, para que se puedan acostarse. Y entonces la oración, la fluidificación del agua, y entonces va a haber como que la imposición de manos, con trabajadores que son magnetizadores, muy bien formados en la casa espírita, que pueden trabajar solo con su magnetismo, pero algunos de ellos, de propósito, son magnetizadores médiums que de tal manera pueden recibir benefactores médicos. Yo tenía tantas historias para compartir con ustedes. De tal manera que
el fluido del medio, fluido vital, fluido magnético, fluido del perispíritu, fluido de su alma, más una presencia ostensiva, pero muy calma, muy armoniosa, dulce, sin una conversación. Los dos, medio, entidad o espíritu benefactor, va a poner como que todo el conjunto de la realidad de nuestros niños que envuelve el cerebro físico, el cerebro perispiritual, los centros de fuerza o centros vitales para una armonización progresiva, para que se pueda cambiar aquellas como que alteraciones o cambios, disculpen, que hablábamos antes de mini columnas, de aislamiento de dos partes del cuerpo caloso, de los dos hemisferios, disminuyendo la hiperexcitabilidad, disminuyendo la inflamación. Eso es una posibilidad maravillosa, típica de la casa espírita, que claro se prepare para recibir los pacientes, tanto de autismo como de cualquier otro aspecto médico. Pero estaba deseando compartir, hace más o menos 14 años, que yo tengo, por sugerencia de un psiquiatra de Argentina, muy querido amigo, Anton Sabino Luna, visitando humildemente congresos de psiquiatría, de psicoterapia, en cada país donde ellos van ocurriendo, ¿no? En estos años. Estuve inclusive en 2014 en Madrid, donde muchos de ustedes están, el Congreso Mundial de Psiquiatría por la Organización Mundial de Psiquiatría fue en Madrid. Entonces, 2008, después Madrid, después Lisbona, después o antes 2018 México, y ahora como que en Bangkok, Tailandia, el año pasado, de tal manera que fue como que el último congreso. El próximo 2023 va a ser en Viena, Austria, septiembre, final septiembre, empezó de octubre, y si Dios quiera yo voy también. De tal manera que estamos llevando tanto un abordaje para pacientes con problemas mentales de un modo general, porque claro, es un congreso de psiquiatría, pero por la derecha, miremos los beneficios de la detección de personas desencarnadas relacionadas a pacientes dentro del trastorno autista. Y el provecho de un abordaje, yo decía psicoterapia, pero es el diálogo fraternal través la mediunidad. Entonces, mire, los hermanos, amigos, cómo hay espacio en la ciencia más elevada que hay en términos de psiquiatría moderna para las semillas espíritas, más que espiritualistas, porque espiritualidad tiene una idea, trae una idea muy general, hermosísima para todas las creencias del mundo, religiones inclusive, pero estoy hablando de espiritismo, de mediunidad. Y cuando yo hago la presentación, yo hablo de Kardec,
hablé otro día de Jesús, de mundo espiritual, de desencarnados, de sus influencias para los encarnados en múltiplos aspectos. Entonces, es una semilla, no vamos nos deter tanto. Acá un congreso solo de autismo que ocurrió acá en mi barrio, acá mismo en Río, en 2019, antes de la pandemia. Acá eso fue mi tema en este congreso, para médicos, para familiares, cuidadores de pacientes con autismo. Junio 2019, el amor como el terapeuta. Pero hay cosas curiosas ahí para otro día. Como tal vez yo ya tenga comentado antes, cuando yo estuve en Lisbona, agosto de 2019, congreso presencial, ¿no? Antes de la pandemia, yo conocí una idea por la misma Asociación Mundial de Psiquiatría, un congreso solo de la frontera entre psiquiatría y espiritualidad general. Y entonces yo fui en Jerusalén como que llevar semillas del espiritismo práctico, como deseaba Allan Kardec. Este es el diapositivo, título, cuando estuve, vamos decir, en Jerusalén. La influencia de espíritus en el autismo y los beneficios de su abordaje, de los espíritus vinculados al autismo. Muy bien, acá tenemos otras cosas, vamos a hacer como que una idea del crecimiento. Miremos, acá es una curva exponencial, pero esta curva no es curva de casos, es curva de publicaciones, abstracts, vinculados a este dominio que es la ciencia de estudio del autismo. No vamos a hablar hoy, pero es lindo hablar de epigenética y una visión espírita de la epigenética y del amor, vamos a decir, relacionado a todo eso. Tratamiento, los objetivos del tratamiento es disminución de los síntomas comportamentales y también para auxiliar el desarrollo de funciones que están retrasadas o son rudimentares o no existen, como problemas de lenguaje y habilidades de autonomía. Hay muchos niños con autismo que no hablan, que llegaran a hablar algo, pero volvieran para un retraso y como que se quedaran mudos y no hablaran más. Todo muy delicado, muy sencillo, y es una invitación para todos nosotros. Hay aspectos acá que podríamos cuidar otro día, pero el problema del autismo, debemos recordar que los padres son importantísimos, claro, en este contexto. Y ellos sufren muchísimo. Claro que cuanto más sintomático, más serio, más grave es el caso de este niño o de otro niño, y a veces, como comenté, de más de un niño como hijos de una misma pareja, más sufrimiento para especialmente la madre, pero también para el padre.
Entonces hay que tener soporte, hay que amar, que proteger, que cuidar, hay que poner todo lo que hay de mejor, también de la casa espírita, para los padres. Hay que buscar aspectos del culto del evangelio y el hogar, el pase y la magnetización y la agua fluidificada para los padres también y otros familiares involucrados en relación a eso. Tratamiento espiritual, desobsesión, dependencia absoluta de equipos capacitados. No es algo para un grupo con poca familiaridad con la dinámica de la desobsesión. Hay que ser un grupo experiente, porque son aspectos muy serios y es importante una base experimental para se cuidar de los dramas que van se evidenciando en las reuniones con médiums preparados. Otra idea, fluidoterapia espírita, presencial o de lejos, se puede hacer. Magnetismo terapêutico, pases, agua fluidificada. Una cosa que yo no sé si conocen bien en España, que es una pomada de, se llama en Brasil, de vovô Pedro. Es como una agua fluidificada que va, claro, como agua va a ser ingerida, pero la pomada es distinta, como yo tengo acá, para mostrar a ustedes. De tal manera que se busca abrir e entregar a los padres y se puede como que pasar en la cabeza a la noche junto de una oración para un fluido a más de ayuda terapéutica para estos niños. Los resultados son hermosos. Otro día hablamos de esta cosa tan interesante que se llama Vovô Pedro, para que tengan una idea y una motivación a más. Vovô Pedro es un nombre cariñoso de Franz Anton Mesmer, el padre del magnetismo, de todos los magnetizadores franceses, inclusive de Kardec. Kardec era un magnetizador por excelencia, como está en la Revue Spirit, otro tema para después. Entonces, es un complemento de tal manera que es una ayuda más. Oraciones y irradiaciones, corriente magnética, toque anímico. Entonces, no vamos a tener tiempo hoy para estos aspectos, pero ¿cuáles son los más importantes? Reunión mediúnica de desobsesión con equipos capacitados. Fluidoterapia, magnetismo de cura, según Allan Kardec. Una idea de la oración por la humanidad, tanto en portugués como en español, es un grupo que va creciendo para ellos, los niños, y para sus padres, como un elemento también de colaboración, de sustentación. Hay el trastorno de Asperger, que es más para los adultos, son cuadros más funcionales. No vamos a tener tiempo para estas cosas y acá yo estaba me preparando para empezar compartir de casos, pero yo creo que podemos dejar para otra ocasión.
Gracias.